Muy bien, me cuenta por favor qué están viendo en este momento. Abriendo el tablero, pues. Solo el tablero. No, PDF. la presentación. Ah, ok, La ley de una Gauss. presentación en PDF, listo, perfecto. Bueno, la idea entonces, muchachos, es que hagamos un repaso rápido antes de entrar al tema de, de energía potencial electrostática y potencial eléctrico, que es el siguiente tema del curso. Entonces, en la ley de Gauss nosotros habíamos definido un primer concepto que era el flujo eléctrico. Ese flujo eléctrico no era otra cosa que el producto entre el campo eléctrico y el área. Ahí estamos en la imagen de la representación más sencilla que podemos tener del flujo eléctrico y es cuando el área es completamente perpendicular al campo eléctrico. Pero también sabemos que el área puede estar orientada en cualquier dirección con respecto a esas líneas de campo eléctrico que tenemos allí. Y entonces era cuando definíamos el flujo como el producto punto, considerando pues el campo eléctrico en su forma vectorial y el área también como si fueran vectores diferenciales de área, considerando un vector o la dirección del área como la dirección del vector normal y la magnitud, pues la magnitud del área. Adicionalmente, pues teníamos eh, que para una representación general de cualquier tipo de superficie, en este caso, por ejemplo, tenemos una superficie cerrada allí, el flujo lo representábamos como la integral sobre toda la superficie de ese producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área, considerando pues que partimos el área, que era un área muy compleja, en pequeñas porciones diferenciales. Y entonces así obteníamos el flujo eléctrico. Acá teníamos, por ejemplo, una imagen que nos mostraba el flujo eléctrico en una superficie que era completamente cerrada. Tenemos, por ejemplo, el cuadrito 1. El cuadrito 1, el flujo eléctrico está saliendo de la superficie, entonces hablábamos de que eran flujos positivos. En el cuadrito 3, el campo eléctrico y el vector diferencial de área forman un ángulo mayor que 90, entonces ese producto nos va a dar negativo, y entonces estamos hablando de flujos negativos. Y en el caso del cuadrito 2 o esa diferencial de área 2, tenemos que el flujo eléctrico y el área son perpendiculares, perdón, el campo eléctrico y el área son perpendiculares, no el flujo eléctrico. Y entonces vamos a tener que el flujo es nulo a través de esa superficie. Eso es lo que teníamos allí. Si consideramos entonces todo el flujo sobre toda la superficie, ahí es donde le ponemos el símbolo de integral cerrada. Muy bien. Cuando, por ejemplo, tomábamos geometrías un poco más sencillas, que eran las que usualmente vamos a utilizar cuando estemos trabajando la ley de Gauss, debemos siempre considerar entonces por cuáles de esas caras, o debemos tomar geometrías que nos garanticen que en algunas de esas caras el flujo va a ser cero. Y en este caso, por ejemplo, si el campo eléctrico es como está pintado allí, apuntando en la dirección X positiva, entonces nos damos cuenta que el flujo eléctrico por las caras 1, 2, 3 y 4, bueno, en este caso serían las caras 3, 4 y las dos que no están marcadas, las que son paralelas a XY, sería cero, mientras que únicamente habría flujo por la cara 1 y la cara 2, que serían las caras paralelas al plano YZ, en esa imagen que tenemos allí. Sí, ahí vemos que hay unas que se cancelan y entonces solamente quedamos con dos de las caras. Muy bien. Esta es la imagen o la fotografía de Gauss, el físico que desarrolló esta ecuación o la ley de Gauss. Y nosotros partíamos de un concepto general y es que la carga la podíamos rodear por una superficie. Y esa superficie era la que llamábamos la superficie gaussiana. ¿En qué consiste entonces la ley de Gauss? Nuevamente, en que el flujo eléctrico era esa
integral cerrada sobre toda la superficie del producto entre el campo eléctrico, producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área, y que eso iba a ser igual a la carga que está encerrada sobre epsilon cero. Eso es nuestro principio de la ley de Gauss. Acá una demostración matemática mucho más elaborada de cómo sale a partir de considerar los ángulos sólidos, y es una generalización pues para cualquier superficie que esté rodeando una carga, sin importar qué forma tenga la superficie y sin importar en qué posición esté la carga sobre, pues dentro de la superficie. A lo que vamos a llegar con esa argumentación matemática es esencialmente a esto mismo que teníamos aquí. Miren que acá lo que dijimos cuando mostramos una imagen similar es cualquiera de esas superficies que yo considere, la superficie circular o esférica que tenemos allí, la superficie 2 o la superficie 3, todas están encerrando la carga Q, y el flujo eléctrico sobre cualquiera de esas superficies va a ser exactamente igual. Entonces es por esa razón que podíamos seleccionar o podíamos modificar la geometría y decir que esta ley de Gauss aplicaba en cualquier caso. Muy bien. También, si teníamos el caso de una carga que se encontraba por fuera de la superficie, nos damos cuenta que el flujo eléctrico sobre esa superficie es cero. No hay un flujo eléctrico neto, porque lo mismo que entra es igual a lo que sale. Entonces es como si no pudiéramos o no tuviéramos un flujo neto. Y eso nos servía también igual para el caso de la ley de Gauss, porque siempre debemos analizar cuál es la carga que la superficie que estoy considerando está encerrando. Muy bien. Eh, Acá teníamos unos ejemplos, ¿cierto? Unos casos particulares. Teníamos, por ejemplo, donde tenemos una esfera que está cargada. La carga está distribuida en todo el volumen. Y entonces, usualmente lo que queremos conocer es cómo se distribuye o cómo la expresión para el campo eléctrico en todas las regiones del espacio. Es decir, tanto dentro como fuera de la esfera. Y lo que teníamos que hacer entonces era seleccionar una primera superficie interna, una superficie gaussiana que encerrara una porción de la carga, y analizar entonces por medio de la ley de Gauss cómo era entonces el campo eléctrico. Entonces miren que la expresión que tenemos aquí, partimos de la expresión de la ley de Gauss, y si tenemos en cuenta que esa geometría cumple esta condición que teníamos por acá, que se me hizo esta, miren que tenemos entonces que la carga, por sus condiciones de simetría, me va a generar campos eléctricos que son paralelos a los diferenciales de área que yo tome sobre la superficie gaussiana. Y entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener cuando hagamos el análisis de el flujo sobre esa superficie, pues podemos sacar directamente el campo eléctrico, integrar el área, y entonces tenemos únicamente la integral que sería la superficie de la esfera, mientras que al otro lado es la porción de carga que esa superficie está encerrando, que entonces será la porción volumétrica multiplicada por su densidad volumétrica. Esa será la carga que está encerrando, el volumen de esa esfera encerrada por la superficie gaussiana. Y entonces, si luego tomamos una superficie gaussiana que rodee toda la carga, nos vamos a dar cuenta entonces que otra vez tenemos las condiciones de simetría, que ahora la carga encerrada es la carga completa, que a medida que crecemos el radio ya no vamos a estar incrementando la carga encerrada, sino que la carga va a ser la misma,
y entonces el campo eléctrico pues ya será a mayor distancia, mucho menor. Cuando graficábamos el campo eléctrico contra la distancia, obteníamos una expresión o una forma funcional como la que vemos allí en ese dibujo, donde por dentro de la esfera el campo eléctrico va creciendo linealmente y por fuera de la esfera decae con 1/r al cuadrado. Otros casos que son de interés es, por ejemplo, cuando ya tenemos cascarones. En el caso de los cascarones, entonces ya son varias las regiones que se nos plantea analizar. Una de ellas es qué ocurre dentro del cascarón y entonces allí tenemos que analizar qué cantidad de carga está encerrando la superficie gaussiana que escojamos. Y por lo general dentro del cascarón pues no vamos a tener ninguna carga encerrada. Entonces allí es muy importante reconocer que el campo eléctrico tiene que ser cero, porque es la única manera que podemos decir que la carga eléctrica o que se nos igualen esas dos expresiones, porque no olviden que la ley de Gauss son dos términos que deben ser igualados. No es que uno implique el otro, sino que para yo obtener esa igualdad tengo que tener ambos lados de la expresión cumpliéndose. Y entonces en este caso, por ejemplo, si tomamos la superficie gaussiana interna al cascarón, la única manera de que la de que el flujo eléctrico sea nulo es precisamente que la carga encerrada, o es debido a que la carga encerrada es cero. La otra superficie gaussiana que debemos tomar entonces allí es la que considera o la que rodea todo el cascarón. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de cascarones delgados, miren que no estamos haciendo un análisis dentro del espesor del cascarón. Pero cuando tenemos un cascarón grueso, entonces allí sí es posible de pronto analizar cómo se están distribuyendo las cargas. Y las cargas, dependiendo de si es un cascarón de un material conductor o un material no conductor, van a estar o distribuidas exclusivamente sobre las superficies, que sería el caso de un material conductor, o pueden estar también en el volumen de ese cascarón. También hicimos este análisis para conocer cómo era el campo eléctrico que me produce una barra, cuando consideramos que la barra o la longitud de la barra es mucho más larga que la distancia ya a la cual estoy analizando. Todos estos pasos que tenemos acá son los pasos que se seguirían haciendo el análisis de campo eléctrico, ¿cierto? Tomamos un diferencial de longitud, o analizamos cómo es el campo eléctrico o la contribución al campo eléctrico que ese diferencial de longitud produce en el punto de interés. Hacemos toda la integral o hacemos los análisis también, por ejemplo, de simetrías. En este caso podríamos decir los puntos que están simétricos al punto O producen campos que se van a anular en su componente horizontal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Finalmente llegamos a una expresión que era esta, la que está allí subrayada en verde. Pero también nos podíamos haber dado cuenta que esto lo solucionábamos en tres pasos esencialmente. Cuando tomábamos una superficie gaussiana y consideramos la simetría que este problema nos presenta. En este caso, era un problema que tenía una simetría cilíndrica. Entonces tomábamos un cilindro que rodeara esa línea de carga con el eje del cilindro coincidente con el eje o con la línea de carga. Decíamos entonces que sin importar la longitud que tomemos, el flujo eléctrico por las caras o por las tapas de ese cilindro pues va a ser cero y únicamente vamos a tener el flujo eléctrico debido a la cara lateral o a la cara que es curva. Y obteníamos esta misma expresión, donde como resultado interesante era inversamente proporcional ya no al cuadrado de la distancia, sino simplemente a la distancia donde estamos analizando.
¿sí? Eso es esencialmente esto que tenemos allí. Teníamos entonces la línea de carga, la superficie gaussiana cilíndrica, observando que el campo eléctrico tiene que ser radial de forma cilíndrica y que por tanto no tenemos flujo sobre las tapas, en este caso superior e inferior. Sobre las caras planas, llamémoslas, mucho más sencillo. Bien, entonces la expresión. Hablamos también de simetrías de planos y dijimos, bueno, en el caso de una simetría de planos, yo tomo una superficie gaussiana que esté o que contenga parte de la carga que tiene el plano y cuyas caras sean entonces paralelas a ese plano. Y tenemos otra superficie, ¿no es cierto? Una de las superficies de mi gaussiana va a ser perpendicular al plano. En este caso, por la simetría planar, que vimos también una imagen de cómo se comportaba la simetría planar, decíamos que el campo eléctrico únicamente puede ser perpendicular a ese plano donde estamos haciendo el análisis y decíamos que el flujo eléctrico únicamente podía fluir por las caras paralelas al plano. Y teníamos allí el área de esos planos y cuando hacemos el análisis nos damos cuenta que el área realmente no importa, que la geometría que tenga esa área realmente no importa, porque va a estar tanto en la parte que me contiene el flujo eléctrico o en el lado de la expresión que contiene el flujo eléctrico, como en el lado de la expresión que contiene la carga encerrada, ya que la carga está distribuida de manera uniforme con una función de distribución o de densidad superficial sigma. Y cuando reemplazamos sigma o cuando reemplazamos la carga por sigma veces el área, encontramos que esas áreas se cancelan. Bien, y obteníamos esta expresión para el flujo eléctrico y luego despejando para el campo eléctrico. Aquí un problemita un poco más complejo, donde nos preguntan cómo es el campo dentro de una cavidad. Eso sería una esfera que tiene un hueco, tiene por dentro de la esfera una cavidad, un vacío. Y entonces la manera de analizarlo es analizar primero cómo sería pues este es el análisis que no contiene ley de Gauss. De hecho, creo que no está hecho o no hay manera de solucionarlo directamente por ley de Gauss. Pero esencialmente es esto. Uno hace el análisis y dice cómo es el campo, eh, por ejemplo, dentro de esa cavidad y dice que toda esta superficie o todo ese volumen me genera un campo que por las condiciones de simetría tiene que ser únicamente orientado en dirección Y. Y porque cualquier otro punto donde yo haga el análisis, yo puedo coger un par de puntos simétricos que van a cancelar las componentes horizontales. Entonces, primero se haría el análisis como si fuera la esfera completa, o sea, con una densidad de carga positiva, pero le estamos superponiendo para obtener ese vacío una esferita con la densidad de carga negativa. Y acá nos damos cuenta, por ejemplo, que esta expresión, la primera que aparece arriba a la izquierda, no es otra que el campo eléctrico o la forma de obtener el campo eléctrico de una esfera. La siguiente expresión es la forma de obtener el campo eléctrico de una esfera, pero ahora con densidad de carga negativa. Y lo que estamos haciendo es sumarlo vectorialmente, teniendo en cuenta que esa esferita interna está desplazada una distancia r o cualquier punto, yo lo puedo expresar con respecto al centro XY como la posición A más la posición R1. Miren que R1 es precisamente el radio que me indica la posición del vacío, pues de la esferita vacía, y R sería la suma vectorial de esos dos, de A y R1. Y entonces, de esa manera obtenemos el campo eléctrico total dentro de la cavidad, que sería como el problema que uno quisiera conocer.
Ya entonces se obtienen las expresiones, dijimos, pues por simetría el campo eléctrico en X es cero, y por este análisis que acabamos de hacer, el campo eléctrico en Y es ρ por A sobre 3 veces epsilon cero. Bien, otra de las cosas importantes, o de los hallazgos importantes que discutimos la semana pasada, es cuánto es el campo eléctrico o cómo es el campo eléctrico cuando tenemos un conductor en equilibrio electrostático. Entonces esto es muy importante porque resulta que siempre el campo eléctrico va a ser cero dentro del conductor. Y lo que mencionamos es que no importa si es sólido o es un conductor que tenga una cavidad, en cualquiera de los casos el campo eléctrico debe ser cero. Siempre la carga va a estar sobre la superficie del conductor. Y, bueno, y para ello también hicimos un análisis mostrando que el campo eléctrico sobre la superficie, o sea, justo en la superficie, era sigma sobre epsilon cero. Si ustedes recuerdan, vamos a ver por acá el cuaderno. Eso fue justamente con lo que terminamos la clase anterior. Teníamos allí esa expresión de sigma sobre epsilon cero, y lo que hicimos para llegar a ella fue precisamente tomar entonces una superficie gaussiana. Parte me va a mostrar que el campo eléctrico fluye, pues hay un flujo eléctrico sobre la cara que está hacia afuera, apuntando hacia afuera, pero hacia adentro, como el campo eléctrico dentro del conductor es cero, pues entonces el flujo eléctrico será cero. Y por otro lado, vamos a presentar otra vez esta imagen. Mm, mm, mm. Bueno, esta parte todavía no la hemos discutido, el efecto corona lo discutiremos más adelante. Pero es importante entonces tener en cuenta cuando un campo eléctrico, o cuando más bien un conductor se ubica dentro de un campo eléctrico, ese conductor inmediatamente anula el campo eléctrico, de tal manera que dentro del conductor no vamos a tener campos eléctricos. Y en ese momento pues podemos decir que está en equilibrio. ¿Por qué tenemos que considerar que el campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser cero? Porque resulta que si el campo eléctrico no es cero, vamos a tener fuerzas eléctricas. Y las fuerzas eléctricas van a hacer que se muevan las cargas. Y el conductor tiene cargas libres que se pueden mover. Entonces, siempre que haya campos eléctricos dentro de conductores, vamos a tener movimiento de cargas. Resulta que los conductores entonces lo que hacen muy sencillamente es decir, bueno, usted me acaba de poner dentro de un campo eléctrico, entonces yo reorganizo mis cargas para que no haya campo eléctrico adentro, porque si no mis cargas se van a seguir moviendo. Entonces lo que hace la naturaleza, hace que se desplacen las cargas hacia la superficie, y de esa manera ya no hay cargas adentro, y por tanto entonces el campo eléctrico adentro se hace cero. Bien. ¿Se acuerdan que les mencioné que el tiempo en el que esto ocurría era un tiempo muy corto? Era del orden de 10 a la menos 19, sí, en la magnitud de 1 por 10 a la menos 19 segundos. O sea, eso es una cosa que ocurre casi que instantáneamente. Entonces es importante eso recordarlo. Bien, ¿y cómo sabemos entonces que efectivamente el campo eléctrico es cero, o más bien que las cargas se ubican en la superficie? Pues porque si nosotros tomamos una superficie gaussiana, dentro de eso no puede haber cargas para que el campo sea cero. Y entonces uno dice, bueno, entonces voy a hacer la superficie gaussiana más grande a ver si pesco alguna carga. Y no. Y sigo teniendo campo cero, entonces por lo tanto la carga dentro tiene que ser cero. Sigo creciendo la gaussiana, casi que hasta donde llego justo pegado de la superficie. Y en el momento en que llegué pegado a la superficie, pues ya la única parte donde pueden estar las cargas es ahí afuera. Ahí
sobre la superficie del objeto conductor. Bien, esta fue precisamente la misma gráfica que les acabo de mostrar para obtener el campo eléctrico en la superficie de un conductor. Por acá tenemos, por ejemplo, un caso donde tenemos esferas y cascarones y se analizan varias regiones, ¿cierto? Se analizan las regiones más internas, o sea, región 1, 2, 3 y 4. En este caso, miren que es un cascarón que ya es grueso. Vamos a mirar esta figurita. Y ahora vamos a compartir esa imagen. ¿Qué se hizo? Creo que es este container. Ah, no, no es este. Este. Entonces, en este, por ejemplo, tenemos que la esfera puede ser un aislante o un conductor. Y miren, entonces lo que va a ocurrir, supongamos que sea primero un conductor, perdón, un aislante. Si yo le pongo una carga, digamos de más Q al conductor, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace el anillo? Entonces el anillo inmediatamente genera o desplaza cargas negativas a la superficie interna, de tal manera que si yo tomo una gaussiana en esa región, en este caso sería la región que está en el cascarón, la carga total contenida se anule, porque de otra manera pues tendríamos una... Juan, Hola, de pronto se puede ver un poquito más grande. espérate, yo miro si se puede hacer un poquito más grande. Ah, sí, sí, yo creo que ahí la están viendo más grande. Sí, muchas gracias. Ah, listo. Bien, entonces, miren, inicialmente cuando la carga era cero, pues todo el mundo estaba en cero, pero una vez la carga o la esfera interna adquiere una carga, por ejemplo, una carga positiva, el cascarón entonces lo que hace es mandar electrones para esa superficie interna. ¿Por qué? Pues por un lado, porque los electrones se ven atraídos por el campo eléctrico producido por esa esfera, ¿cierto? Esa esfera cargada va a producir un campo radial y los electrones se van a ver atraídos inmediatamente hacia allá. Pero por otro lado, porque dentro del cascarón conductor no puede haber campos eléctricos. Entonces ocurre lo que mencionamos hace un momento. Dentro de ese cascarón, pues no puede o no debería haber campos y entonces las cargas se van para la superficie. Si miramos por fuera, como por dentro mandamos una carga de menos un Q, por fuera nos tiene que quedar una carga de más un Q, de tal manera que el cascarón siga siendo él solito neutro, ¿cierto? La suma de la carga interna más la externa tendría que ser todavía cero, porque el cascarón originalmente no tenía ninguna carga. Si nosotros graficáramos el campo eléctrico, ¿sí? Observen que dentro de la esfera es recto, luego en el espacio vacío decae como 1 sobre r al cuadrado, acá tiene que ser cero porque es la parte conductora, y de ahí para allá vuelve y decae como 1 sobre r al cuadrado, pero considerando únicamente como si la carga que importara es la carga que está por fuera del cascarón. Listo. ¿Está clara ese primer ejemplo? Sí, Juan, está claro. Póngale más carga, por favor, para ver cómo sería con más carga. Listo, miremos entonces, por ejemplo, pongámosle 4 unidades de carga. El efecto va a ser exactamente el mismo, ¿cierto? Aquí no vamos a tener nada distinto. Miren que nuevamente, ahora el campo eléctrico pues incrementa su intensidad, ¿cierto? Su magnitud, decae, cuando llega al cascarón se hace cero, y después de que pasa el cascarón,
pues vuelve y decae como 1 sobre r cuadrado. Ahora hagamos, ¿qué pasa? Ah, bueno, si es negativa, la misma historia. Si la carga es negativa, entonces las cargas, o sea, los electrones del cascarón, lo que van a hacer es alejarse de esa carga negativa, dejándome en la superficie interna cargas positivas. Y entonces vuelve nuevamente, el campo eléctrico ahora va a ser también, ¿cierto? En magnitud, exactamente igual a como lo planteamos, ¿cierto? ¿Cómo cambia la situación si la esfera ahora es una esfera conductora? ¿Qué creen ustedes que tenga que ocurrir? Miren, teníamos 0 acá, ahora la esfera es conductora. Que el campo interno de la esfera también sea cero. El campo interno de la esfera también va a tener que ser 0, ¿cierto? Entonces, la gráfica se nos va a volver 0 entre 0 y A. Va a volverse un valor positivo que decae. Entre B y C otra vez tiene que ser 0. Y de C para arriba vuelve a decaer. Ahora, si por ejemplo tuviéramos carga en el cascarón, ¿cierto? Miren que originalmente teníamos solamente carga en la esfera. Pongámosle carga al cascarón. Miren que si el cascarón adquiere una carga, ¿dónde se ubica o dónde se aloja esa carga? En la En superficie. la superficie. ¿Cómo? En En la, la superficie. ¿En cuál La de las dos superficie superficies? En la superficie externa. Miren que la carga o la superficie interna quedó con 0 Q. Ahí no le importó absolutamente nada a lo que pasó por dentro, a que por fuera hubiera adquirido una carga. Entonces, esto, por ejemplo, es una muestra de lo que se conoce como el apantallamiento o la jaula de Faraday. Esencialmente, si yo tengo cargas por fuera, pero eso lo discutiremos un poquito más adelante, si yo tengo cargas por fuera, por dentro, lo que esté ocurriendo ni se entera que está pasando, lo que esté pasando por fuera. ¿Cómo sería el campo eléctrico, por ejemplo, allí? Sería 0 en toda esta región, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta afuera, hasta la C, que es cuando tocamos la superficie externa. Una vez tocamos la superficie externa, pues entonces a partir de allí empieza a decaer como 1 sobre r al cuadrado. Sí, hagámoslo más drástico para que se note un poquito más ese efecto. Para que veamos, pongámosle más carga, pongámosle 4Q. Y ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ahí va a decaer como 1 sobre r cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si le ponemos carga, adentro a la esfera y la esfera es conductora? Pongámosle una unidad de carga, pero quiero que ustedes me cuenten qué va a pasar con la carga, con toda la carga que teníamos en el cascarón. La La carga se va carga a aplicar en la otra superficie interna. no va a ser igual. Va a ser exactamente igual, no va a pasar nada por fuera. O sea, no va a pasar nada, solo se va a redistribuir la carga y ya. Pues como que va a ser una distribución y va que el campo en el exterior va a ser igual. El campo en el exterior, pues diría uno, debería ser igual. Miremos a ver qué es lo que pasa. Pongámosle una unidad de carga a la esfera. Entonces miren que al subirle una unidad de carga a la esfera, del material conductor del cual está hecho el cascarón, tiene que salir cargas libres. ¿Para qué? Para ir a contrarrestar esa carga interna que la esfera empezó a tener. Y entonces por fuera se va a ver como si fuera 5Q. Miremos una cosa, vamos a ponerle a graficar. La esfera es conductora, el campo eléctrico tiene que ser 0, ¿cierto? Ahí es el campo eléctrico entre las dos materiales. Aquí decae, pero acá sería el campo de ¿quién?
Miren hasta dónde sube. Sí, miren que sube hasta más o menos la mitad del otro. Vamos a ponerlo otra vez en cero. Acá la esfera, para que miremos cómo o qué le pasa a la magnitud de ese campo. Fue exactamente igual. ¿Ustedes qué dicen? No, no, o sea, en magnitud subió, por así decirlo, una carga. Sí subió. Pues en la parte exterior, el comportamiento ya sería como, o sea, por ejemplo, en este caso sería como el doble de la carga en la parte de afuera. Cierto, Se com- ahí lo que tendríamos que esperar entonces, ¿cierto? Sería el campo entre los dos materiales. Y miren que ya cuando llegamos por fuera, pues ahí todavía estaríamos en campo cero. Cuando llegamos por fuera, eso sería como el campo de 1/r², pero de una carga de 8Q. O sea que si por dentro le metemos carga, está bien. El material llega y la compensa, pero por fuera se ve reflejado en un incremento del campo también que se genera. A pesar de que él me sirve de apantallamiento o del que él genera un campo, eh, que él genera campos eléctricos en el interior, ¿cierto? En el interior entre los materiales, no dentro del material. Bien, y si fuera un material aislante, observen entonces que lo que ahora vamos a tener es campo, no le pongamos tanta carga a esto, ponle 1 por ejemplo, vamos a tener campo dentro del material aislante, un campo luego que decae, el cascarón sigue siendo eléctrico, sigue siendo conductor, perdón, y entonces se hace cero y de ahí para allá vuelve y decae como 1/r². Bien, preguntas, inquietudes, dudas. Yo creo que después de esto, ¿cuál es el link de esa página? Sí, espérenme, se los comparto, muchachos. Juan, si despreciáramos el grosor pues de ese cascarón, sería como analizar un anillo. Si despreciáramos el espesor del cascarón, sería como analizar una. O sea, en el interior también vas a tener cargas, ¿sí? O sea, en la superficie interna. Lo que pasa es que ya no tendrías como decir el campo eléctrico, o sea, no tendrías entre B y C un espacio tan grande. Sería simplemente cargas por dentro y cargas por fuera. Ah, listo, Juan, gracias. Pero siempre van a estar pues ahí en la superficie de ese cascarón delgado. A ver, yo les mando este. Creo que para que les funcione tienen que activar el Java o el Flash, pues uno de esos que ya el Chrome ya no deja utilizar. Creo que es el Flash. Si es Flash Player. Juan, mejor nos Eh, comparte la presentación, por favor. la presentación se las pongo en el Moodle, listo. Listo. Bien. Finalicemos por aquí con con este otro ejemplo, que esencialmente ya no es la jaula de Faraday, sino la cubeta de hielo de Faraday. A Faraday le gustaba hacer experimentos, entonces el hombre conocía bastante de esto. Entonces miren que, por ejemplo, en este caso, él lo que tenía allí era primero un material conductor que tenía una cavidad. Acá al lado izquierdo, en la primera imagen, tenemos entonces que el indicador de cantidad de carga sobre la superficie externa es cero. Miren que una vez se introduce un objeto cargado en esa región,
inmediatamente se tiene que establecer un campo eléctrico en el espacio entre los dos materiales. Sí, aquí, por ejemplo, no nos dicen si la esferita que va entrando es conductora o es un aislante. El cuento es que está cargado. Y entonces en la superficie interna se van a aislar o se van a acercar cargas del signo contrario para anular el campo eléctrico. Para anular, si por ejemplo yo tuviera una superficie gaussiana que encierre solamente esas cargas, o sea, la superficie interna y la carga que acabo de introducir, tendría que obtener que el flujo eléctrico allí es cero. Y entonces, cuando esas cargas en el cascarón se desplazaron a la superficie interna, me dejaron por fuera carga del otro signo, en este caso carga positiva. Entonces ya empiezo a observar que sí mide, pero cuando llego y toco rápidamente o hago contacto entre el objeto cargado y la superficie interna, lo que acabo de hacer es precisamente neutralizar la carga que tenía el objeto externo. ¿Con quién? Con la carga que me traje desde el conductor. Y entonces en ese momento puedo sacar el objeto que ya no está cargado, pero me quedó una cantidad de carga en la superficie exterior. Entonces esa es una manera de cargar también materiales conductores. Si esto se hace varias veces, esto puede incrementar mucho la cantidad de carga transferida. Bien, miremos entonces a ver cómo estamos de tiempo. Faltan 10, a las 7 empezamos el quiz. Vamos entonces a hacer una... No, pues empecemos aquí a hablar un poquito de dos temas entonces que nos van a interesar a partir de la próxima semana. En este momento están viendo el cuaderno, ¿cierto? El tablerito. Igual. Listo. Entonces, esos dos temas son precisamente, los vamos a denotar por dos letras, U y B. U lo vamos a conocer como la energía potencial electrostática, y B como el potencial eléctrico. Resulta que nosotros en el curso hasta este momento lo que hemos hecho es entender un poquito cómo funcionan las cargas eléctricas, hemos entendido un poquito de cuáles son como unos conceptos muy básicos de la electrostática. También digamos que lo más importante de lo que hemos visto es el concepto como tal de campo eléctrico y descubrimos una de las primeras o la primera ecuación de Maxwell, que es la que se conoce como la ley de Gauss. Eso es como la parte más importante de lo que hemos visto hasta este momento. Sin embargo, hay dos términos que son precisamente estos dos, el de energía potencial electrostática y el de potencial eléctrico, que tienen otros nombres, ¿cierto? ¿Cuáles son esos otros dos nombres con los cuales los conocemos y con los cuales nosotros siempre lo asociamos con la electricidad? Es la energía eléctrica y el voltaje, ¿cierto? Nosotros probablemente vamos a estar más familiarizados con el voltaje. El voltaje, ¿cierto? En unas baterías, por ejemplo, si nosotros cogemos una batería AA, sabemos que esa batería AA, por ejemplo, tiene un voltaje de 1,5 voltios. Sabemos que una batería de un carro es normalmente de 12 voltios. Sabemos que en el tomacorriente que tenemos en las casas vamos a tener un voltaje de 110 voltios o 220 voltios, pero también sabemos por nuestra experiencia y por lo que hemos conocido desde que estamos, por ejemplo, en el colegio, que el voltaje que nos entrega una batería tiene unas condiciones a las que llamábamos corriente DC o corriente directa, mientras que lo que sacábamos del tomacorrientes era algo distinto, era una cosa que llamábamos corriente alterna. Entonces, todo eso lo vamos a discutir en esta parte del curso. Vamos a entender qué es eso de corriente directa, qué es lo de corriente alterna, qué es el voltaje como tal. Eso es lo que queremos hacer en esta parte del curso. Pero también conocíamos el término de energía eléctrica.
Y reconocer eso es básicamente reconocer que la electricidad es una forma de energía, que, que como nosotros definíamos en Física 1, energía era esa capacidad de realizar trabajo. Y esa era como la manera más sencilla de no enredarnos con ese concepto de la energía, porque es que la energía puede ser un concepto filosóficamente muy, muy complejo. Entonces, para no irnos muy allá y complicarnos la vida con disquisiciones filosóficas de qué es la energía, decíamos, era la capacidad de hacer o de realizar un trabajo. Y por tanto, esencialmente lo que hicimos nosotros en física 1, en física mecánica, fue aprender una ecuación, que no sé si ustedes se dieron cuenta, esto fue lo que ustedes aprendieron en física mecánica. Es que la sumatoria de todas las fuerzas externas no es otra cosa que el cambio de una magnitud o produce el cambio de esta magnitud P. ¿Cierto que eso fue lo que aprendieron en física mecánica? ¿O no? ¿O me engañaron? Me dijeron lo contrario. Yo hablé con sus profes de física mecánica, a mí me dijeron, vean, no, nosotros les enseñamos que este curso se resume en esta ecuación. ¿Sí les dijeron eso o no? Según mi recuerdo de hace años, sí, eso. Sí, sí. Sí me Y quedaron. esa cantidad P era lo que llamábamos el momento, el momento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo varía el momento? Es esencialmente esto era lo que llamábamos el momento. La cantidad de movimiento, el producto entre la masa y la velocidad. Y eso es lo que hacen las fuerzas externas. Entonces, si uno analiza la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, se va a dar cuenta que esencialmente es como, haces mi alarma para tener en cuenta que ya casi se me acaba el tiempo. Entonces, en Física 1, esencialmente nosotros entendíamos que listo, esto era la cantidad de movimiento y las fuerzas externas a un objeto lo que hacían era modificar esa cantidad de movimiento. Muy bien. Teníamos entonces ahora como idea en esta parte del curso entender cómo es esa relación que hay entre el voltaje y la energía eléctrica. Y para ello, pues entonces vamos a tomar una serie de definiciones que es justamente con lo que vamos a empezar en la próxima clase, o sea, la clase del próximo martes. Pero quería darles como ese abrebocas, como para que ustedes de una vez como que se fueran familiarizando con la terminología, para que ustedes estuvieran tranquilos de que lo que vamos a ver de ahora en adelante, pues no es una cosa que nos saquemos así como de apareció de la nada y nunca hemos visto eso o nunca hemos escuchado hablar de eso en la vida. No es exactamente terminologías y conceptos que ustedes conocen bien o mal, pero que ahora la idea es como que los aterricemos y que los entendamos a profundidad, ¿cierto? Entendamos cuál es la física que nos explica esos fenómenos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si tienen alguna duda, muchachos, este es el momento. Mientras tanto, yo voy entrando aquí al Moodle. Ustedes me podrían colaborar encendiendo sus cámaras. Quiero ver si funciona. No, permítanme, yo miro.
Listo. Bueno, yo creo que la mayoría sí los veo. Juan, mi cámara La está cámara está dañada. dañada. Bueno, déjenla apagada entonces. No. Sí, yo la enciendo, pero no se ve Ah, nada. ok, listo. Bien, entonces ahora ya. Bueno, entonces como les conté ahí claramente como les expliqué en el Moodle, esencialmente cómo vamos a hacer el quiz es más o menos un ensayo de cómo vamos a hacer el parcial. Ustedes entran allí al Moodle, descargan el PDF que tiene el quiz, lo resuelven. La idea es que ustedes monten allí o sea, que una vez lo resuelvan, conviertan esa solución a un archivo PDF. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes ya tendrán entonces las herramientas tecnológicas para poderlo hacer, sea que tienen en una hoja y con la aplicación del Cam Scanner o cualquier otra aplicación de escáner, o que cojan un escáner y escaneen el problema. Me deben mandar entonces nuevamente a esa actividad que se llama tarea, o que se llama, exactamente, ya les digo cómo se llama. Estamos en las semanas 3 y 4. Se llama Quiz Semana 4, práctica de entrega parcial. Esa es la que ustedes deben hacer, ¿cierto? Y entonces, allí ingresan, montan el archivo y ya, eso sería todo. Ya en este momento acaba de empezar o ya les acabo de activar el quiz. Pueden entrar por favor al Moodle. Justo antes de ese documento o de ese vínculo de Quiz Semana 4 van a encontrar el quiz, que es un PDF también. Ustedes lo descargan y lo resuelven. Yo voy a estar por acá con mi cámara apagada, con el micrófono apagado. Voy a dejar el tablerito ahí por si tengo que escribir alguna cosa que de pronto sea de utilidad para todos.